Cuando la mendiga negra compra un pastel al millonario solo en su cumpleaños, todo cambia. Sofía arrastró los pies sobre el suelo pulido del hotel más caro de la ciudad. El aire olía a fruta fresca y perfume caro. Un choque brutal con el hedor a humedad de su ropa remendada. Un año más de calles vacías, de noches frías y miradas que quemaban sin piedad. Y hoy era su cumpleaños. La única tradición que le quedaba, comprar un pastel en ese lugar, aunque el mundo entero pareciera querer que desapareciera. La entrada imponente estaba llena de gente con trajes y vestidos brillantes. Las miradas se clavaban en ella como agujas. «¿Qué hace esta aquí?», murmuraron voces sin ocultar el desprecio. La piel de Sofía se erizó. Un nudo se le apretó en la garganta. Cada paso dentro de ese salón dorado era un golpe en sus costillas invisibles, pero no había vuelta atrás. Se acercó al mostrador. Sus manos temblaban casi sin control mientras señalaba el pastel de chocolate, decorado con P. Cuando la cajera, una mujer con la sonrisa helada y uñas perfectas, le respondió con desdén, Sofía sintió que el suelo se abría bajo sus pies. De repente, un murmullo recorrió el salón. Una figura alta y elegante apareció del otro lado del hall. Alejandro, el multimillonario que todos admiraban y temían. Conocido por su frialdad, su rechazo absoluto a la pobreza. Su presencia apagó las conversaciones. Su mirada era una mezcla de arrogancia y dominio. En ese instante, sus ojos se cruzaron con los de Sofía. Un choque eléctrico, inesperado. Como si en ese fugaz instante él hubiera visto más allá del desastre que cubría a la mendiga. Y ella, inesperadamente, encontró en él un refugio pequeño, una grieta entre tanto desprecio. Pero la duda la mordía por dentro. ¿Quién era realmente Alejandro detrás de esa imagen de piedra? Mientras ambos intercambiaban ese silencio pesado, un hombre observaba desde la sombra. Su rostro era una mezcla de odio antiguo y calculada malicia. Un enemigo. Y justo cuando parecía que todo podría caer en caos, Sofía sintió algo extraño en su bolso. Con dedos trémulos, sacó un viejo retrato. Sus ojos se abrieron de golpe. La imagen mostraba a una niña pequeña, ella misma, junto a una figura que juró no volver a recordar. Un recuerdo que golpeaba con fuerza, llevando consigo verdades que podrían cambiarlo todo, para bien o para mal. El salón seguía lleno de rostros fríos y cuchicheos. La tensión crecía en el aire como una tormenta a punto de estallar. Sofía se preguntó con miedo, ¿sería este pastel el inicio de algo nuevo? ¿O el preludio de una ruina inevitable? El calor le subió al pecho y las lágrimas amenazaron con salir. Alejandro seguía allí, impasible, pero algo en su mirada había cambiado. Las piezas comenzaban a moverse y nada volvería a ser lo mismo. Oye, antes de continuar con esta historia increíble, necesito hacerte una... No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás ahí, deja ese like poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Vamos a interactuar. Sofía sintió un escalofrío recorrer su espalda, aunque el aire estaba cargado de esa mezcla de lujo y opulencia. Alejandro seguía mirando, su expresión cambió un poco. Había algo en sus ojos, un destello de curiosidad, pero también de cautela. El ruido del lugar se desvaneció, como si el mundo se hubiera detenido solo para ellos. Fue entonces cuando un grito desgarrador rompió el silencio. ¡Sofía! La voz era familiar. Detrás de ella, el hombre que había estado en las sombras apareció. Era Julián, un viejo conocido, un recuerdo de su pasado enterrado. ¿Cómo te atreves a estar aquí?, gritó, su rostro retorcido de desprecio. Los murmullos de la multitud regresaron con fuerza. La atención ahora estaba centrada en la escena.
Los ojos de Alejandro se oscurecieron. ¿Quién es él?, preguntó, aunque la ira dentro de su voz era palpable. Julián, con una sonrisa cruel, dio un paso adelante, burlón. Solo un amigo, ¿verdad, Sofía? Sabes que no deberías estar aquí, que no perteneces a este mundo. Sofía sintió que su corazón latía tan rápido que temía que fuera a desmayarse. La imagen del retrato seguía golpeando su mente, recuerdos que no quería revivir. «Déjame en paz, Julián», le respondió, su voz temblorosa, pero firme. «No tienes poder aquí». ¿Poder? Julián se rió. Un sonido frío que heló el ambiente. «Yo sé más de lo que imaginas. Oh, todos piensan que eres solo una mendiga, pero tú llevas un secreto en tu bolso». Alejandro, curioso pero cauteloso, observaba la confrontación entre los dos. ¿Qué secreto? La tensión creció como una tormenta, y los ojos del resto de los asistentes reflejaban un morbo perturbador. «¡Basta!», Sofía gritó, ahora con rabia. «No tienes idea de lo que hablas». Pero Julián se inclinó hacia ella, un brillo amenazante en sus ojos. «¿Y tú no sabes lo que realmente eres? Este pastel no cambiará tu suerte, pero sí revelará la verdad». Y, con esas palabras, sacó un viejo documento de su abrigo, algo que Sofía no había visto en años. «¿Recuerdas esto?», preguntó, alzándolo hacia la multitud. Las miradas se centraron en el papel, símbolos y letras que dejaban en claro que no estaba sellado en el olvido. «Eres más que una mendiga. Eres la heredera de una fortuna olvidada». La multitud quedó en shock. Los murmullos se convirtieron en un estruendo. «Tu padre no solo perdió su hierro, también te perdió a ti. Pero yo tengo la solución». Los ojos de Alejandro se ampliaron. Algo había cambiado en su expresión. La arrogancia se desvaneció, y en su lugar una comprensión profunda surgió. «¿Qué?», murmuró, casi en un susurro. «¿Su padre? Entonces...». Sofía sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Las palabras de Julián resonaban como ecos en su mente. «No. No puede ser cierto». La multitud, entre la shock e incredulidad, la observaba con una mezcla de asombro y desesperación. Sofía se sentó en una silla, el pastel olvidado entre ellos, un símbolo de lo que pueda venir. El latido de su corazón palpitaba en su garganta. Entonces, mientras el caos comenzaba a formarse a su alrededor, un sonido rompió la tensión, el crujir de una puerta detrás de ellos, y un hombre con un aire de autoridad entró al salón. Su mirada buscó a Sofía. El estruendo a su alrededor desapareció al instante cuando él dijo: «He venido a buscar a la verdadera heredera». Y de repente, en un abrir y cerrar de ojos, todo cambió. Nadie podía predecir lo que este encuentro significaba. El pastel, los murmullos, los secretos. Sofía guardó el viejo retrato nuevamente en su bolso. La vida que conocía estaba a punto de colisionar con una realidad que jamás imaginó. ¿Sería este el final de una vida de sufrimiento o el comienzo de un nuevo caos? ¿Qué pasaría después? La multitud se quedó en silencio. Los murmullos se apagaron, como si un viento helado hubiera barrido el lugar. Todos estaban expectantes, como si supieran que lo que iba a suceder cambiaría todo. Sofía sintió que el corazón se le hacía un nudo. ¿Qué significaba esto? ¿Heredera de qué? Pero antes de que pudiera articular una pregunta, el hombre se volvió hacia Julián. «Tú, por favor, retírate. Esto no te concierne». La autoridad en su tono hizo que Julián frunciera el ceño, pero se detuvo. Algo había cambiado en el ambiente, una presión eléctrica. Sin poder contenerse, Sofía preguntó: «¿De qué estás hablando? Yo no soy nada, solo una mendiga». Pero el aire se sentía cargado de secretos, y ella sabía que había algo más, algo que no entendía. «Eres más que eso, Sofía», dijo el hombre, tomando un paso hacia ella. «Tu padre, su fortuna no solo incluye dinero. Hay un legado, un poder que has de reclamar, un poder que Julián quiere destruir». La mirada de Julián se encendió de furia. «No te atrevas a hablar de cosas que no comprendes», escupió. Su sonrisa se había desvanecido.
dejando solo una mueca de rabia. Todo eso son cuentos. No hay fortuna, no hay legado, solo el recuerdo de un fracaso. Sofía sintió que la tierra temblaba bajo sus pies. ¿Podía ser cierto? ¿Era realmente una heredera? Se recordó en las calles, sobreviviendo, luchando. El retrato en su bolso pesaba como el plomo en su mente. Pero antes de que pudiera procesar toda esta información, el hombre de autoridad hizo un gesto, y de repente una mujer apareció tras él, vestida de blanco, con una mirada serena pero intensa. «Soy la abogada de la familia», dijo ella. «Sofía, eres única. El testamento de tu padre fue sellado, pero no anulado, y contiene secretos que nadie debe conocer. Todo gira alrededor de la verdad que Julián quiere mantener oculta, y mañana es el último día para reclamarlos». Las palabras le atravesaron como un rayo, y Sofía sintió que la realidad se escurría de sus manos. Cuántas cosas habían vivido como sombras de un pasado que ahora parecía ser un sueño distante. ¿Qué secreto?, empezó a preguntar, pero el sonido se quedó atascado en su garganta. Repentinamente se oyó un grito, un estallido que resonó como el eco de un mal presagio. Un hombre se lanzó hacia el grupo desde la multitud. «¡Es una trampa!», gritó, sus ojos desenfrenados. «¡Ella no puede! ¡Ella no debe!». Julián miró hacia el nuevo intruso, y su expresión cambió de furia a pánico. «¡Cállate, imbécil!», le gritó, pero el hombre ya había desenfundado un papel arrugado, levantándolo como un trofeo. «Este documento. Ella no es la única heredera. Hay otro, y si no lo presentan a tiempo, perderá todo». La multitud estalló en un murmullo frenético. Sofía sintió que todo se desmoronaba. Aquella revelación revelaba un giro de 180 grados. ¿Otro heredero? ¿Un hermano? ¿Una hermana? El aire se volvió espeso de tensión. Cada mirada en el salón ahora estaba fixada en ella, llena de cuestionamientos y temor. La tosudez de Julián se nevó. En su rostro había miedo, una sombra de algo más profundo. «No puedes permitir que esto suceda», le advirtió la mujer de blanco a Sofía, su voz apenas un susurro. «No sabes con quién te enfrentas». Sofía sintió que su mundo caía a pedazos. Intentó estabilizarse, buscando en sus recuerdos, en su dolor, en esa niña del retrato que llevaba en su bolso. ¿Era verdad eso que decían? ¿Era una herencia o quizás solo una condena? Tenía que decidir. Su vida, llena de sufrimiento, estaba a punto de transformarse en algo que nunca soñó. ¿Iba a reclamar su derecho o perdería más de lo que ya había perdido? ¿Quién era ella realmente? Y sobre todo, ¿quién era el otro heredero? El caos aumentaba y en la agitación, Sofía entendió que su decisión marcaría el inicio o el fin de todo. En ese instante, se preguntó, ¿era verdaderamente una mendiga o había sido una reina en el exilio todo este tiempo? La multitud continuaba murmurando, el aire vibrando con la incertidumbre que lo envolvía todo. El pastel, ahora desvanecido en la confusión, se convirtió en un símbolo de lo que estaba por venir. El caos aumentaba, y todos los ojos estaban fijos en Sofía. El hombre de autoridad seguía mirándola, sus ojos firmes, llenos de determinación. «Y hay un legado que debes reclamar», repitió, mientras la multitud contenía la res. De repente, un grito cortó el aire. «¡Basta! ¡Es una trampa!». La voz resonó con tanto poder que todos se giraron hacia la figura, temblorosa al fondo del salón. Era una mujer, con el cabello despeinado y los ojos desorbitados. «No puedes confiar en él. Él te quiere utilizar a ti, Sofía». El escándalo era palpable. Esa mujer desconocida para muchos levantó un dedo tembloroso hacia el hombre de autoridad. «Él no es quien dice ser. Es un impostor». La multitud comenzó a murmurar, y la atmósfera se volvió tensa, casi electrificada. Sofía sintió que la tierra temblaba debajo de sus pies. ¿Era un impostor? ¿El hombre que la había llamado heredera, que había prometido revelar su legado? ¿Era en realidad su enemigo? La revelación la golpeó como un mazazo,
Un sudor frío se acumuló en su frente. «¿Qué quieres decir?», logró preguntar, su voz quebrada. «Te he estado buscando», continuó la mujer, desesperada. «Tu padre no solo dejó una fortuna, dejó una advertencia. Él sabía que había traidores entre nosotros. Y tú fuiste marcada desde el día en que naciste». ¿Marcada? Sofía sintió que podía desmayarse. Julián se movía nervioso, su mirada inquieta. «Esto es absurdo. Ella no es ninguna heredera. Es solo una mendiga». Pero su furia parecía más bien un intento de ocultar su miedo. El hombre de autoridad ignoró las palabras de Julián. «Tienes un poder en ti, Sofía, más allá de lo que imaginas. Debes confrontar tu pasado, y si crees en mí, te ayudaré». Su voz se tornó suave, casi seductora, pero Sofía apenas podía prestar atención. Sus pensamientos eran un torbellino. La mujer respondió con un gesto energético, como si le importara poco lo que Julián decía. «No la toques, Andrés. No sabes lo que has desencadenado». Andrés, el nombre resonó en la mente de Sofía como un eco. Ella había escuchado ese nombre, un susurro en sus recuerdos, aludiendo a su pasado perdido. De pronto, el salón se tornó en un hervidero de emociones. «El otro heredero», gritó la mujer con una voz desgarradora. «El otro heredero está aquí en el salón». Eso causó que el aire helara aún más. Los murmullos se convirtieron en gritos, todos paralizados por la revelación. Sofía retrocedió un paso. «¿Qué dices?». La confusión la envolvía como una niebla densa. La sala era un torbellino de rostros, cada vez más nerviosos, cada vez más asustados. Entonces, como si una fuerza invisible hubiera abierto la puerta de lo inexplicable, una figura se alzó entre la multitud. Era una mujer, de pie, con una mirada intensa y decidida. «Soy yo», dijo, su voz firme resonando en el aire. «Soy la hermana de Sofía, y he venido a reclamar lo que es nuestro». El impacto de esas palabras fue como un rayo. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba por completo. ¿Ella tenía una hermana? Las lágrimas brotaron de sus ojos mientras lo comprendía. Todo lo que había creído, cada sufrimiento, cada golpe del destino, está a punto de cambiar de nuevo. «Esto no se detendrá aquí», dijo la hermana, avanzando hacia ella. «Debemos unirnos. Pero Julián, él no quiere que conozcamos la verdad». Los murmullos ensordecedores de la multitud aumentaron a medida que todo se oscurecía a su alrededor. Sofía miró a Julián, a Andrés, a todos en el salón. ¿Era posible que más secretos todavía pudieran existir? Sus manos temblaban al aferrar el viejo retrato en su bolso. La confusión reinaba. La habitación se sacudía con preguntas y acusaciones. La hermana la miraba fijamente, los ojos llenos de frustración. Entonces, en un giro inesperado, Andrés rompió el silencio. «No hay tiempo que perder. La verdad debe salir a la luz, y solo juntas podemos enfrentar lo que viene». Sofía sintió que el nudo en su pecho se apretaba. ¿Realmente estaba lista para esto? La vida que conocía estaba por desmoronarse definitivamente, y con ella, todo lo que había entendido sobre su identidad. El reloj corría. ¿Era su hermana la clave para desvelar el pasado? ¿Estaría dispuesta a aceptar lo que le esperaba? En ese mismo instante, el caos se intensificó, cargado de posibilidades y peligros al acecho. El grito que rompió el aire era solo el inicio de lo que estaba a punto de desatarse. El caos aumentaba, y todos los ojos estaban fijos en Sofía. La mujer que se decía hermana se acercó a ella, el miedo y la decisión marcando su rostro. «Debemos unir fuerzas», insistió. «Si no lo hacemos, Julián y los demás nos destruirán». Sofía sintió un escalofrío que le recorrió la espalda. ¿Unir fuerzas? ¿Pero cómo podía confiar en alguien cuya existencia apenas conocía? Los murmullos en el salón se transformaron en un rugido de cuestionamientos. Julián, ahora pálido, se movió inquieto. «No tienen idea de lo que han desatado», advirtió, como si sus palabras fueran la última advertencia antes de una tormenta. La tensión era palpable, una cuerda tensa a punto de romperse. Sofía se volvió hacia la mujer,
que tenía una energía imponente. ¿Cómo sabes que eres mi hermana? La pregunta salió como un susurro, mezclada con la incredulidad. Gritó sobre el bullicio. Porque yo también tengo este. Y sacó un objeto del bolsillo, un broche antiguo con el mismo símbolo que llevaba el retrato de Sofía. El aire se volvió pesado. Todos compitieron por el derecho a no entender. Pero antes que alguien pudiera articular una respuesta, una figura apareció entre la multitud. Era un hombre, rostro desencajado, y su estatura parecía gigante, como si llevara el peso del mundo. «¡Sofía, eres tú!», gritó con desesperación, como si hubiera encontrado un tesoro perdido. Los gritos se volvieron murmullo, la atención concentrada en él. Sofía sintió que su corazón frenaba. Era un desconocido, pero una parte de ella lo reconocía. «¿Quién eres?», logró preguntar, pero sus palabras se ahogaron en el murmullo del lugar. «Soy Mateo, el primo de tu padre», dijo, extendiendo las manos como si oyera su dolor. «Tu madre nunca te habló de mí, pero la verdad no puede permanecer oculta». Sofía, confundida, sintió que giraba en un torbellino. «¿Primo?». Justo cuando creía que había llegado a un punto de inflexión, otro giro se presentaba. Se notaban los murmullos de la multitud, incrédulos, atónitos. Andrés, el hombre de autoridad, frunció el ceño, uno de esos gestos que crean murallas de desconfianza. «Esto es una locura», dijo Julián, intentando mantener la calma. «No puedes dejar que se le acerque». Sus palabras resonaban, pero el miedo asomaba tras su voz. Sin embargo, Mateo no se detuvo. «Necesito que me escuches, Sofía. Ha habido un secreto, un oscuro secreto que podría hacer que todo lo que te dije se derrumbe. No eres la única heredera». El salón estalló. Sofía sintió que su mundo se desmoronaba otra vez. «¿Qué? ¿Cómo que no soy la única?». En su pecho, un vacío amenazaba con tragársela. No podía ser cierto. Todo lo que había llegado a saber parecía naufragar en la confusión. «Tu madre tuvo una aventura antes de casarse. Te llevaron lejos para protegerte. La fortuna es mayor de lo que imaginas». Las palabras flotaron en el aire, como si la gravedad no se aplicara a ellas. Y en ese instante, el asombro dio paso al terror. Julián empujó a Sofía. «No le creas. Él solo quiere lo que te pertenece. No hay otra heredera. Es un engaño. Todo es un montaje». Las chilladeras aumentaban, olas de murmullos destruyendo la atmósfera de lujo, que antes parecía inquebrantable. El sudor corría por la frente de Sofía. Tenía que elegir, pero la verdad seguía escondida bajo montones de mentiras. La multitud estaba aquí, listas para devorar la historia, esperando un desenlace. «¿Quién eres tú, Mateo? ¿Por qué ahora?». Sofía sintió que su voz se desgarraba. Mateo dio un paso adelante, sus ojos hackeando a todos en la sala. «Porque hay un peligro mayor acechando en la oscuridad. Alguien no quiere que descubramos la verdad». Un estruendo se escuchó, como un trueno que sacudió las paredes del lujoso lugar. La puerta principal se abrió de golpe, y una figura conocida apareció, una sombra familiar. Era su madre, delgada, su rostro pálido, pero con una determinación que Sofía jamás había visto. «Detente, Mateo», gritó, su voz cortando la confusión como un cuchillo. Sofía sintió que el aliento se le detenía. «¡Oh, mamá!». La sala se convirtió en un mar de murmullos apagados. La verdad estaba a punto de desenterrarse, y con cada segundo que pasaba, el horror de descubrir lo que se ocultaba se sentía inminente. Cada mirada se giró entre la madre y el primo. Un pacto roto al descubierto. La verdad iba a estallar. ¿Pero estaba lista para lo que vendría después? La esencia del horror se palpaba en el aire, y un nuevo secreto se alzaba, y parecía que lo peor estaba por venir. Sofía sintió que su corazón se detenía al ver a su madre frente a ella. Todo en la sala pareció desvanecerse, como si el tiempo se hubiera congelado en ese momento. «Mamá, tú estás aquí».
La incredulidad la invadía. Las palabras apenas salían. Su madre, con lágrimas en los ojos y un aire de determinación, avanzó hacia ella, como si cada paso fuese una batalla. Sofía, esto es más complicado de lo que parece. Tienes que escucharme. El tono de su madre sonaba urgente, lleno de una ansiedad que Sofía nunca había visto. Complicado. Julián interrumpió, su voz quebrada. ¿Qué más puede haber? Esto es un circo, y tú eres parte del espectáculo, madre. ¿Por qué no nos cuentas la verdad de una vez por todas? Mateo miraba a su madre, confusión y desprecio en su mirada. Nadie sabe la verdad mejor que yo, y es hora de revelarla, indicó, presionando con sus palabras. La tensión crecía en el aire. Cada palabra era una chispa lista para encender una explosión. Sofía sentía un nudo en el estómago. «Háblame, mamá. ¿Qué secretos nos has estado escondiendo?» Su voz temblaba, un hilo de desesperación atravesando sus palabras. Pero antes de que su madre pudiera responder, un sonido atronador retumbó en el salón. Una explosión, seguido de un grito desgarrador, resonó como un trueno. La multitud se volvió caótica. Empujones y murmullos descontrolados llenaron el ambiente. Sofía miró hacia la entrada. La puerta principal se había estrellado, y entre el humo, una figura emergió. Un hombre decidido con una mirada de furia. «¡He llegado!», gritó. Los ecos de su voz llenaron el lugar. Era alguien que Sofía conocía, aunque no lo había visto en años. Fernando, su hermano, el que nunca había sabido que tenía. Guapo, con una sonrisa desafiante, pero sus ojos estaban llenos de rabia. De repente, todo se paralizó. Las revelaciones llenaron el aire, una tormenta de emociones y descubrimientos. «¿Qué haces aquí?», Sofía preguntó, su voz apenas un susurro, la realidad girando a su alrededor. «Vine a detener esto», Fernando respondió, haciendo una pausa para buscar a su madre. «Nos han manipulado, nos han separado. Pero yo sé lo que ocultas, mamá». Los murmullos entre la multitud crecieron, la confusión reinaba. «¡Es una locura!», gritó Julián. «No tienes idea de lo que dices, Fernando». Pero sus palabras se ahogaron en la incredulidad de lo que estaba sucediendo. Sofía sintió que el mundo se volvía más extraño. «Tu padre, él no murió. Simplemente nos hizo creer eso para protegernos. Todos nosotros, su familia». Las palabras de Fernando cayeron como un rayo, atravesando el caos. Él está vivo. ¿Y quién sabe lo que planea? Sabía que esto sucedería. El aire se volvió espeso. La madre de Sofía dio un paso atrás. La expresión de su rostro cambió de sorpresa a terror. «No digas eso. No puedes decir eso». Pero su voz ya era débil, resbalando hacia la desesperación. «Despierta. La verdad duele, pero no podemos seguir viviendo esta mentira», insistió Fernando, mientras la multitud aturdida comenzaba a procesar la revelación. La mente de Sofía giraba. ¿Estaba su padre realmente vivo? ¿Todo lo que había creído hasta ahora era una farsa? La confusión se mezclaba con un destello de esperanza. «¿Cómo puedes estar seguro?», preguntó temblorosa. «Porque él me encontró», explicó Fernando. «Y sé que hay algo más, algo oscuro que nos ha perseguido desde hace años. Un rival está tras nuestra fortuna, un enemigo que ha estado manipulándolos a todos. Y no puedo dejar que te hagan daño». «Esto es solo una treta», Julián gritó, sus miedos ahora evidentes. «No puedes dejar que él...». Pero el pánico en su voz se apagaba lentamente ante la fuerza de las palabras de Fernando. Sofía miró a su madre, buscando respuestas. Pero en su mirada había solo confusión y un dolor profundo. «¿Es cierto, mamá? ¿Es posible que todo esto, que papá esté vivo?». Una sombra de culpa cruzó el rostro de su madre, y las lágrimas comenzaron a brotar. «Lo lamento, Sofía. Hice lo que creí correcto». La multitud escuchaba en un silencio casi sagrado. Esperaban ansiosos el desenlace. «Ahora tenemos que actuar», dijo Fernando, su tono decidido. «Si lo que digo es cierto, entonces el tiempo se nos acaba, y el verdadero peligro acecha». Sofía sintió el pánico ahogándole. «¿El peligro? ¿Qué peligro?». La pregunta,
implícita, resonaba en el aire. ¿Qué significaba esto para ella y su familia? ¿Iban a ser capaces de enfrentarlo? El caos estaba lejos de terminar. Una nueva tormenta se había desatado, y con cada revelación, el sentido de normalidad se desintegraba. Estaba a punto de descubrir la verdadera naturaleza de su familia. Lo que siguió sería una batalla no solo por su herencia, sino por la supervivencia misma. Cada mirada, cada susurro, revelaban un secreto que cambiaría todo. ¿Estaba realmente lista para enfrentar lo que vendría? La pregunta permanecía en el aire, colgando como una amenaza constante. Sofía sintió que su corazón se detuvo al escuchar las palabras de Fernando. Todo lo que había creído hasta aquel momento, cada dolor y cada lucha parecían desvanecerse en el aire. La multitud mantenía la respiración, atrapada en la marea de revelaciones. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblorosa, mientras sus ojos buscaban la verdad en el rostro de su madre. Tatá está vivo, y tú lo sabías. La incredulidad la envolvía como una niebla densa. El rostro de su madre se tornó grave, y su mirada se desvió hacia el suelo. Sofía, no era seguro. No podíamos arriesgarte. Él hizo lo que creyó correcto, confesó, el dolor apretando su garganta. Pero antes de que Sofía pudiera asimilar esas palabras, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Sofía, detrás de ti!», gritaron desde la multitud. Sofía se giró, su cuerpo en alerta. Justo cuando lo hizo, una sombra emergió del humo que se había desprendido tras la explosión. Era Julián, con una mirada frenética. Con un movimiento rápido, levantó un objeto brillante en su mano, una pistola. El tiempo pareció detenerse. «No pienses en acercarte más», gritó, su voz temblando de rabia y miedo. Todos los rostros se tornaron pálidos. Gritos y murmullos cundieron entre la multitud. «Julián, esto no es necesario», suplicó Sofía, sintiendo cómo le temblaba la voz. «Bájala, no tienes que hacer esto». Su corazón latía con fuerza, el pánico amenazando con llevarse su aliento. «Él te ha manipulado todo este tiempo, no puedes confiar en ellos». La desesperación de Julián era palpable, su mirada atravesando la sala. «Solo quiero protegerte, Sofía. He hecho demasiado por ti». Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Protegerme? ¿Amenazando a las personas que buscan la verdad? El odio en sus ojos la atravesó como un cuchillo. Ella solo quería entender, pero el caos no paraba. Mateo dio un paso adelante. «Julián, suéltalo. Esto no te ayudará. No puedes impedir que Sofía conozca su historia». Pero Julián no escuchaba. «Basta de mentiras. Todos ustedes son parte de esto. No voy a dejar que ella caiga en sus garras». La voz de Julián resonó en el aire, desatando un torbellino de emociones. Entonces, un sonido atronador cortó el aire. Desde la entrada, un grupo de hombres de traje irrumpió en el salón, armados. La multitud se dispersó instantáneamente. El pánico se apoderó del lugar. «¡Policía!». «Todos al suelo», gritaron, cubiertos de un aura amenazante. Sofía sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué está pasando? Esto era un caos sin fin. Sin embargo, en medio de la confusión, un giro inesperado se precipitó hacia ellos. Una de las figuras armadas se acercó a Julián, que estaba cada vez más al borde. «¿Lo tenemos?», preguntó en voz baja, su mirada fija en él. En ese instante, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Sofía. Una revelación, una dura verdad. El rostro de Julián se transformó, pasando del enfado a la angustia. «No, no puede ser», murmuró mientras su mirada se desorbitó en miedo. «Tú no puedes estar aquí». «Es un engaño. No te dejaré llevar a nadie», gritó, y casi de manera instintiva se interpuso entre Julián y los hombres. Pero la sorpresa fue impredecible. El segundo hombre se quitó la mascarilla y reveló su rostro. «Sofía, soy yo, tu verdadero hermano». Las palabras atravesaron el corazón de Sofía con un terror palpable. Su mente se apagó. Confusión pura. ¿Hermano? ¿Otro hermano? En un instante sus cimientos se derrumbaron. «No es posible.
gritó Sofía, comenzando a retroceder, tratando de procesar la verdad. Todo lo que pensó que sabía sobre su familia se había quebrado. Una marea de secretos había emergido de las sombras. Una voz familiar resonó en su mente, llena de rencor. Esto es solo el principio, Sofía. Tienes que elegir y tendrás que tomar decisiones, pero debes entender que hay fuerzas trabajando en tu contra. La sala temblaba, las tensiones familiares se multiplicaban, y la verdad se dibujaba como una sombra amenazante. Sofía miró a su madre, a Fernando y a Julián, que aún temblaba con su pistola en mano. La confusión era total, un embrollo de lealtades, secretos y promesas rotas. ¿Qué haría? ¿Estaba lista para afrontar el caos que su vida estaba a punto de convertirse? El futuro era incierto, y la pregunta flotaba en el aire. ¿Cómo podrían todos salir de esta tormenta? Sofía sintió que su corazón se detuvo al escuchar las palabras de Fernando. Todo lo que había creído hasta aquel momento, cada dolor y cada lucha, parecían desvanecerse en el aire. La multitud mantenía la respiración, atrapada en la marea de revelaciones. ¿Qué estás diciendo?, preguntó, su voz temblorosa, mientras sus ojos buscaban la verdad en el rostro de su madre. ¿Papá está vivo? ¿Y tú lo sabías? La incredulidad la envolvía como una niebla densa. El rostro de su madre se tornó grave y su mirada se desvió hacia el suelo. Sofía, no era seguro. No podíamos arriesgarte. Él hizo lo que creyó correcto. Confesó, el dolor apretando su garganta. Pero antes de que Sofía pudiera asimilar esas palabras, un grito desgarrador rompió el silencio. «¡Sofía, detrás de ti!», gritaron desde la multitud. Sofía se giró, su cuerpo en alerta. Justo cuando lo hizo, una sombra emergió del humo que se había desprendido tras la explosión. Era Julián, con una mirada frenética. Con un movimiento rápido, levantó un objeto brillante en su mano, una pistola. El tiempo pareció detenerse. «No pienses en acercarte más», gritó, su voz temblando de rabia y miedo. Todos los rostros se tornaron pálidos. Gritos y murmullos cundieron entre la multitud. «Julián, esto no es necesario», suplicó Sofía, sintiendo cómo le temblaba la voz. «Bájala, no tienes que hacer esto». Su corazón latía con fuerza, el pánico amenazando con llevarse su aliento. «Él te ha manipulado todo este tiempo. No puedes confiar en ellos». La desesperación de Julián era palpable, su mirada atravesando la sala. «Solo quiero protegerte, Sofía. He hecho demasiado por ti». Sofía no podía creer lo que estaba escuchando. ¿Protegerme? ¿Amenazando a las personas que buscan la verdad? El odio en sus ojos la atravesó como un cuchillo. Ella solo quería entender, pero el caos no paraba. Mateo dio un paso adelante. «Julián, suéltalo. Esto no te ayudará. No puedes impedir que Sofía conozca su historia». Pero Julián no escuchaba. «Basta de mentiras. Todos ustedes son parte de esto. No voy a dejar que ella caiga en sus garras». La voz de Julián resonó en el aire, desatando un torbellino de emociones. Entonces, un sonido atronador cortó el aire. Desde la entrada, un grupo de hombres de traje irrumpió en el salón, armados. La multitud se dispersó instantáneamente. El pánico se apoderó del lugar. «¡Policía! ¡Todos al suelo!», gritaron, cubiertos de un aura amenazante. Sofía sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué está pasando? Esto era un caos sin fin. Sin embargo, en medio de la confusión, un giro inesperado se precipitó hacia ellos. Una de las figuras armadas se acercó a Julián, que estaba cada vez más al borde. «¿Lo tenemos?», preguntó en voz baja, su mirada fija en él. En ese instante, un estremecimiento recorrió el cuerpo de Sofía. Una revelación, una dura verdad. El rostro de Julián se transformó, pasando del enfado a la angustia. «No, no puede ser», murmuró, mientras su mirada se desorbita en miedo. «Tú no puedes estar aquí». «¿Qué?», Sofía cuestionó,
Su voz quedó ahogada entre la confusión. Las palabras de Julián resonaban en su mente como las campanas de una iglesia. ¿Qué había acontecido? Eso no importa, dijo el hombre de traje, ignorando a Sofía. Lo tenemos que llevar. Ya has tenido suficiente tiempo. Y como para sellar ese instante, un segundo hombre apareció detrás de él, con una carpeta en mano. La mirada de Sofía se aferró a ese documento. Sus manos comenzaron a temblar. «Es un engaño, no te dejaré llevar a nadie», gritó, y casi de manera instintiva se interpuso entre Julián y los hombres. Pero la sorpresa fue impredecible. El segundo hombre se quitó la mascarilla y reveló su rostro. «Sofía, soy yo, tu verdadero hermano». Las palabras atravesaron el corazón de Sofía con un terror palpable. Su mente se apagó, confusión pura. ¿Hermano? ¿Otro hermano? En un instante, sus cimientos se derrumbaron. «No es posible», gritó Sofía, comenzando a retroceder, tratando de procesar la verdad. Todo lo que pensó que sabía sobre su familia se había quebrado. Una marea de secretos había emergido de las sombras. Una voz familiar resonó en su mente, llena de rencor. «Esto es solo el principio, Sofía. Tienes que elegir. Y tendrás que tomar decisiones, pero debes entender que hay fuerzas trabajando en tu contra». La sala temblaba. Las tensiones familiares se multiplicaban, y la verdad se dibujaba como una sombra amenazante. Sofía miró a su madre, a Fernando y a Julián, que aún temblaba con su pistola en mano. La confusión era total, un embrollo de lealtades, secretos y promesas rotas. Y entonces, sin previo aviso, se escuchó un estruendo, como si el mundo se quebrara. La pared detrás de Julián se desplomó repentinamente, una nube de polvo y escombros levantándose en el aire. En medio del caos de la caída, apareció otra figura, emergiendo de la nada, con una máscara oscura y un aire de furia contenida. La gente gritó. La confusión se disparó. «¡Esto es demasiado!», exclamó el intruso, y antes de que alguien pudiera reaccionar, levantó una mano, que brilló con un destello extraño. «He venido por lo que es mío, y Sofía no tiene idea de la tormenta que se avecina, pero la verdad la hará libre». La sala se congeló mientras todos procesaban lo que estaba sucediendo. Sofía sintió que el vórtice de revelaciones se convertía en un torbellino en su mente. Una hebra de desesperación y emoción se entrelazó y la tensión se disparó. La figura misteriosa, con su aura amenazante, había activado un peligro inminente. «¿Qué quieres decir?», preguntó Sofía, su voz ahora un susurro. «¿Quién eres tú?». «Soy quien controla el legado y todas sus ramificaciones, pero lo peor está por venir». Con esas palabras dejó caer un objeto en el suelo, un viejo medallón que brilló como el sol. «Esto cambiará todo lo que creías saber sobre tu familia». La multitud a su alrededor se llenó de murmullos, cada cara reflejando miedo y curiosidad. Sofía se sintió perdida en un mar de secretos y traiciones. La historia que había conocido estaba cediendo ante una verdad aún más profunda y poderosa, que podría cambiar para siempre el destino de todos ellos. Y justo cuando pensó que podía comprender la magnitud de todo lo que estaba ocurriendo, el misterioso intruso sonrió, sus ojos brillando con un secreto aterrador. ¿Realmente estaba lista para enfrentar lo que vendría? El misterioso intruso sonrió, sus ojos llenos de secretos. «Esto cambiará todo lo que creías saber sobre tu familia». Sus palabras resonaron en la sala como un eco oscuro. Sofía sintió que su estómago se retorcía. ¿Qué más iba a decir? El intruso avanzó, el medallón todavía en su mano. «Soy parte de un legado que se ha ocultado durante años, y ahora, Sofía, tú eres el eje de esto». Las miradas se intensificaron. La multitud se movía nerviosa. Sus susurros pronto se volvieron un murmullo ansioso. «¿Y qué es lo que quieres?», preguntó Fernando, con una voz casi ahogada, sus ojos fijos en el extraño. «¿Qué haces aquí? ¿Qué quieres de Sofía?».
El intruso se rió, un sonido oscuro. Quiero que comprendas que la verdad no se encuentra donde crees. Tu familia es más poderosa de lo que imaginan, y el peligro también. Con un movimiento brusco, arrojó el medallón al suelo. Un estallido de luz iluminó la sala, y Sofía sintió una onda de energía recorrer su cuerpo como chocando contra su piel. Mientras todos se aturdían en la luz repentina, una figura apareció en medio de la explosión de colores. Sofía no podía creerlo. Era su padre. Un rostro familiar, pero que creía perdido para siempre. «¡Papá!», gritó, su voz llena de incredulidad y alegría. Las lágrimas comenzaron a resbalar por sus mejillas. El tiempo se detuvo. La multitud se quedó en un silencio sepulcral, pero el momento de felicidad se desvanecía rápidamente cuando el rostro de su padre se tornó sombrío. «Sofía, no puedo quedarme. Él es el guardián de nuestra herencia, un enemigo oculto que ha manipulado todo». Su mirada se fijó en Julián, temblando, que no podía creer lo que escuchaba. «Comadre, tu hermano, todos han sido parte de un juego que nunca debí permitir que llegara a este punto». La voz de su padre temblaba, pero estaba lleno de determinación. «Hay más de lo que saben, más de lo que puedes imaginar». «¿Qué haces aquí?», preguntó Julián, su rostro pálido. «No puedes estar aquí, es una trampa. Todo es una trampa». «¡Cállate!», gritó Sofía, incapaz de contener su angustia. «Es mi padre». Lágrimas de confusión y esperanza resbalaban por su rostro, pero el aluvión de emociones solo empeoraba. El intruso sonrió. «¿Crees que tu padre viene a salvarte?». «No, Sofía. Él ha venido a abrir las puertas del caos. Él sabe que la verdad puede arruinarlo todo». Y justo cuando todos estaban a punto de procesar la magnitud de esas palabras, el ambiente cambió. Una luz cegadora apareció detrás de su padre, y en un instante, la sala se llenó de gritos y desesperación. La imagen de su padre brilló y se desvaneció en el aire, dejando un espacio vacío, un eco de su presencia. Sofía sintió que el corazón se le caía al suelo. «¡Papá!», gritó en agonía. Pero ya era tarde. La realidad que conocía se estaba desmoronando. «Se ha acabado», dijo el intruso, acercándose más a Sofía. «Esa luz que viste tiene un significado. Eres la llave que abrirá la puerta a un poder inimaginable, pero también el blanco de aquellos que quieren mantenerlo oculto». «¿Qué quieres decir con llave?», preguntó Fernando, empujándose hacia adelante, protegiendo a Sofía. «¿A qué poder te refieres?». «Al poder de la familia», respondió el intruso, su voz resonando con satisfacción. «Eres la última de los descendientes directos. Todos han intentado borrarte. Pero ahora el tiempo se ha agotado. Quedan pocas horas para desvelar todo, y tu decisión marcará el futuro de todos». Sofía sintió que su respiración se aceleraba. Cada palabra se arraigaba en su mente como un tormento. La verdad se deslizaba ante ella, llena de peligros y promesas. «¿Qué debo hacer?», preguntó casi un murmullo. El intruso sonrió, sus ojos llenos de astucia. «Escoge sabiamente, Sofía. El legado es tuyo, pero el camino está lleno de traiciones. Conozco cada rincón de tu historia, y he venido para asegurarme de que no caigas en las garras del engaño». Una sombra se alzó detrás de él. Una figura conocida. La madre de Sofía, su rostro marcado por el horror. «Sofía, no confíes en él», gritó. Su voz fuerte y clara, pero se sentía una inminente desesperación en el aire. El caos estalló nuevamente. Las piezas estaban en movimiento, y todo lo que había creído estaba cambiando a un ritmo vertiginoso. Las lealtades se tambaleaban, los secretos se enredaban. «Esto no es un juego», dijo el intruso. «¿Está lista para asumir lo que realmente le pertenece?». Sofía miró a quienes la rodeaban, sintiendo que el suelo se desmoronaba a sus pies. Decididamente, se dio cuenta de que ya no podía confiar en su familia. ¿Quiénes eran realmente? ¿Era ella quien creía ser? Cada respuesta parecía abrir una nueva puerta al caos. ¿Y ahora? La historia apenas comenzaba a desarrollarse.
y ella estaba atrapada en el centro de todo. La pregunta era, ¿sería capaz de enfrentarlo? Sofía sintió que un frío helado le recorrió la espalda cuando el intruso sonrió, dejando claro que el caos no había terminado. La luz del medallón aún iluminaba la sala, creando sombras inquietantes en los rostros angustiados de quienes la rodeaban. «Tienes que elegir, Sofía», dijo él, su voz profunda resonando entre el murmullo. «Pero será una decisión que podría cambiar el futuro de tu familia para siempre». Fernando se acercó, la protección habitual en sus ojos reemplazada por una desesperación creciente. «No puedes confiar en él. No sabemos qué hay detrás de esto». Los murmullos de la multitud se intensificaron. Julia, su madre, se quedó paralizada. «No tienes que hacer esto». La voz de Sofía temblaba, pero era firme. «Si mi familia está en peligro, necesito saberlo. Necesito la verdad». «Entonces ven, estás destinada a más de lo que has vivido». El intruso extendió su mano invitándola. Sofía sintió un tirón en su pecho. ¿Debía dar ese paso? Era un abismo desconocido, pero el legado que la presión familiar había creado a su alrededor revelaba cada vez más capas de secretos ocultos. La escena se tornó cada vez más tensa. El reloj parecía marcar cada segundo que pasaba, como un eco de urgencia en su interior. «Dame un motivo para seguirte», dijo Sofía, «que no sea solo el poder. Porque tu vida ha estado en peligro desde el día en que naciste. Tu padre no murió. Él está oculto, pero su legado vive en ti. Y aquellos que te rodean tienen miedo de lo que puede ser», explicó él, su voz suave pero contundente. En un momento de silencio, la mirada de Julián se encontró con la de Sofía. «Tú no necesitas eso. No lo entenderás. Me tenías a mí», suplicó, su voz quebrada, el miedo visible en sus ojos. Sin embargo, la resolución de Sofía creció como una llama. «No, Julián. No puedo quedarme atada a un pasado que no me deja avanzar». Un susurro de protesta surgió entre la multitud, pero el eco de su voz lo ahogó. «Quiero conocer la verdad. No más mentiras. Lo que venga, que venga». El intruso sonrió, aparentemente satisfecho. «Esa es la actitud que necesitas, Sofía. Una mente abierta y un corazón valiente. Acompáñame, y juntos descubriremos el legado escondido». Antes de que pudiera tomar una decisión, un estruendo resonó. La figura de su padre brilló momentáneamente antes de desvanecerse. «No te alejes, Sofía». Su voz resonó en la sala mientras la imagen se desvanecía por completo. Un alarido de angustia llenó el aire. El medallón se convirtió en polvo y la sala se sumió en el silencio, dejando a todos en la penumbra. Gritó Sofía al ver la desesperación en los ojos de Julia. Pero era demasiado tarde. El intruso se adelantó, atrayendo la atención de todos. «Has perdido esta batalla, pero la guerra es solo la mitad de la historia», dijo confiado. «No, espera». Sofía se abalanzó hacia el intruso. «¿Qué estás planeando? No me dejaré arrastrar a un conflicto sin sentido». El intruso rió entre dientes, un sonido siseante. «Lo que necesito ahora es que confíes en ti misma. Este es solo el comienzo. Y no te aliados con quien tú piensas», afirmó con una mirada penetrante. La multitud observaba en completo silencio, la confusión apretando cada corazón. Sofía sintió el nudo en su garganta. La verdad había estado corriendo hacia ella desde cada rincón de la vida que conocía. «Si hay un legado», dijo en voz baja, «quiero ser parte de él. No lucharé contra mi familia». El intruso asintió, su mirada serena mientras se alejaba. «Entonces prepárate. El verdadero desafío está a punto de comenzar, y no tendrás que enfrentarlo sola». Con esas palabras resonando en su mente, Sofía sintió que el peso de la incertidumbre se desvanecía. Miró a Julia y a Fernando, quien la animaba desde el fondo. La decisión se había tomado. Enfrentaría su legado, con valentía y la verdad de quien realmente era. Mientras el polvo se asentaba y las luces empezaban a extinguirse, una sensación de esperanza llenó el aire.
Sofía respiró hondo, comprendiendo que el verdadero poder no solo residía en palabras o en un medallón, sino en su voluntad de enfrentarlo todo. Y así, dando un paso hacia lo desconocido, dejó atrás el pasado que la había perseguido y apretó el puño, determinada a desvelar la verdad de su historia. Y en ese instante supo que ya no estaba sola. Ahora es tu momento. Tú tienes que suscribirte inmediatamente a este canal para no perderte las próximas historias exclusivas e impactantes. Aprieta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y ayudar a que más personas descubran esta historia. Inunda la sección.